Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 196, El sueño de Cassandra. En la visión, Ansel se encontraba una vez más en el noveno piso de la mazmorra, rodeado por el olor a tierra, sangre y ceniza de monstruo. Su hermano menor estaba de pie frente a él, vistiendo la misma armadura barata de antes, todavía con 15 años, todavía sonriendo con la misma expresión esperanzada que tenía cuando salieron de casa por primera vez. Hermano mayor. Ansel contuvo la respiración. No. El niño lo miró y le preguntó en voz baja, ¿por qué viviste? Ansel negó con la cabeza, con los dedos temblando alrededor de la espada. No fue mi intención, intenté salvarte. ¿Acaso tú? El túnel cambió a su alrededor, y la sombra de guerra apareció de nuevo. Esta vez, Ansel lo vio todo con claridad, su propia vacilación, la espada congelada a mitad de su movimiento, su hermano dándose cuenta primero del monstruo, el empujón, la sangre y el grito que nunca se había borrado realmente de su memoria. No, para. La escena se repetía una y otra vez, obligándolo cada vez a ver morir a su hermano mientras él sobrevivía. Cuando el túnel finalmente se calmó, su hermano estaba de pie frente a él con la sangre corriendo por su pecho. ¿Morirías en mi lugar? Ansel abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. El niño ladeó la cabeza. ¿Lo harías? Las manos de Ansel temblaban violentamente. Quería decir que sí. Quería gritarlo, para demostrar que había amado lo suficiente a su hermano y para convencerse a sí mismo de que su supervivencia no había sido un acto de cobardía. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. El aire frío de la mazmorra le llenó los pulmones, y la respuesta que se le escapó no era la que quería dar. No sé. La visión se resquebrajó. En la sala de pruebas, Ansel jadeó repentinamente y cayó de rodillas. La espada estuvo a punto de resbalársele de las manos. El guardia de la familia ganesa se movió, pero Riley alzó una mano para detenerlo. El rostro de Ansel estaba cubierto de sudor, sus labios se habían puesto pálidos y sus ojos estaban desorbitados por el terror. No lo sé, susurró. Su voz temblaba. No sé si podría morir en su lugar. La espada tembló levemente en su mano. Riley entrecerró los ojos. Suelta la espada. Ansel parecía no oírle. El joven aventurero miraba fijamente la espada que sostenía en sus manos con una expresión cercana a la desesperación. Por favor. Sus dedos se apretaron. Necesito esto, necesito cambiar, si no lo hago, ¿de qué sirvió que muriera? Ansel, suéltame. La voz de Riley se volvió más firme. La presión de la espada se volvió más fría. El aliento de Ansel se volvió blanco. Puedo hacerlo, murmuró. Puedo volverme fuerte, puedo. La vaina se abrió un poco, dejando ver un reflejo oscuro a lo largo de la hoja expuesta. Riley se movió antes de que pudiera ir más lejos. Su mano rodeó la muñeca de Ansel y le abrió los dedos a la fuerza, mientras que con la otra introducía la hoja completamente en su vaina. La presión desapareció. Ansel se desplomó hacia adelante, temblando tan violentamente que no podía mantenerse en pie. Riley atrapó la espada antes de que tocara el suelo. La habitación permaneció en silencio. Tras varios segundos, Ansel finalmente levantó la cabeza, con una expresión vacía. ¿He fracasado? Riley lo miró desde arriba. Sí. El joven bajó la mirada. Por un instante, pareció que iba a llorar. Riley devolvió la zampacuta a su soporte, pero no selló la caja de inmediato. Fracasaste, pero no mentiste. Ansel se quedó paralizado. Riley continuó, eso es mejor que la mayoría de la gente. Tenía miedo. Por supuesto que sí. Ansel lo miró confundido. La voz de Riley permaneció tranquila. Solo los idiotas creen que el coraje significa no tener miedo. Afrontaste la pregunta con honestidad, y cuando te diste cuenta de que no sabías la respuesta, no fingiste lo contrario. La espada te rechazó porque no estabas preparado, pero no intentó matarte. Ansel miraba fijamente al suelo. Entonces, ¿qué debo hacer? Vivir. La respuesta era sencilla. Ansel levantó lentamente la cabeza. Riley miró la tela que llevaba alrededor de la muñeca. Vive lo suficiente para convertirte en alguien que pueda responder a esa pregunta sin mentir. Si lo intentas de nuevo después, depende de ti. La boca de Ansel tembló. Inclinó la cabeza hasta que su frente tocó el suelo. Gracias.
Riley volvió a sellar la caja. El empleado del gremio escribió algo en voz baja en su informe. Eso ya era peligroso. Eso fue suave. El rostro del gerente se puso rígido. Riley echó un vistazo a la espada sellada. Este niño estaba de buen humor. El encargado de la tienda parecía querer cerrarla inmediatamente. En la superficie, la multitud estalló en un alboroto cuando dos empleados sacaron a Ansel en brazos. Estaba vivo, lo que decepcionó a algunos y alivió a otros. ¿Comillas qué pasó? ¿Comillas fue elegido? Imposible. Mira su cara. Parece que ha salido de una pesadilla. Quizás la espada lo maldijo. Idiota, si lo maldijera, ¿acaso la familia Hefesto lo dejaría marcharse? Los rumores se distorsionaban incluso antes de salir de la calle. Para cuando llegaron a la siguiente manzana, Ansel ya se había convertido en un aventurero que vio a su hermano muerto dentro de la espada y sobrevivió solo porque Itzai lo arrancó del infierno. Para cuando el rumor llegó a las tabernas, la espada se había convertido en una hoja maldita que devoraba recuerdos. Cuando llegó al barrio del placer, alguien afirmó que la espada mostraba a la gente el rostro de la persona que más amaban antes de matarlos. Horario era muy bueno creando historias. Riley estaba de pie cerca de la ventana del segundo piso de la tienda de armas y observaba a la multitud que se encontraba abajo. Detrás de él, Hefesto estaba apoyada contra la pared con los brazos cruzados. Lo manejaste con más delicadeza de lo que esperaba. Era honesto. ¿Comillas eso es raro? ¿Comillas en horario? Mucho. Hefesto sonrió levemente, aunque su expresión pronto se tornó más seria. ¿Comillas elegirá la espada a alguien pronto? Riley no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia la vitrina sellada que había debajo. No lo sé, aquí no buscan talento, ni nivel, ni dinero. Quieren a alguien que pueda seguir mirando hacia un futuro que odia. Eso suena cruel. Es. ¿Comillas y aún así lo pusiste a la venta? Los ojos de Riley permanecieron serenos. Porque alguien así existe en esta ciudad. Hefesto lo miró fijamente durante un rato. ¿Comillas ya tienes a alguien en mente? No exactamente. Esa era la verdad. Riley tenía sospechas, pero no tenía intención de apuñalar a nadie. Las Zampacuz tenían voluntad propia, y cuanto más inusual era la hoja, más insignificantes se volvían las relaciones externas. Sin embargo, en algún lugar de horario, había una niña que veía el futuro y a la que nunca le creyeron. Si esta espada estaba destinada a encontrar a alguien, Riley no podía pensar en un candidato mejor. Esa noche, en la casa de Apolo Familia, Cassandra Ilion despertó con un llanto desconsolado. Su fina ropa de dormir se le pegaba al cuerpo empapada en sudor frío, y su cabello plateado se extendía desordenadamente sobre la almohada. Durante varios segundos, no pudo respirar bien. Los restos del sueño le oprimían el pecho y se negaban a desvanecerse. En el sueño, había visto una vaina negra decorada con flores doradas que descansaba bajo un cielo sin luna, rodeada de aguas oscuras donde la gente extendía la mano hacia la hoja una tras otra y se hundía bajo la superficie, dejando solo huesos pálidos que volvían a flotar hacia la superficie. Una voz joven surgió de debajo del agua, suave pero inquietante. Comillas, vas a abrir los ojos. Cassandra se aferró a la manta con ambas manos. No. El sueño continuó después de eso. Había visto las calles de horario cubiertas por una niebla pálida, a la gente riéndose de sus advertencias y una espada tras un cristal, mientras un joven de ojos negros permanecía a su lado con la expresión serena de alguien que sabía que la tragedia no siempre se podía evitar huyendo. Cuando el lago del sueño se abrió, innumerables ojos bajo el agua la miraron. Cassandra se tapó la boca con una mano. Su cuerpo temblaba tanto que la cama crujía bajo ella. Nadie me creerá. El pensamiento familiar surgió en su interior como una maldición. Quería volver a tumbarse, taparse los oídos y esperar a que amaneciera para que el sueño se desvaneciera como todos los demás. Pero la voz juvenil que provenía de debajo del agua aún resonaba en su mente. Comillas, vas a abrir los ojos. Cassandra se acurrucó sobre sí misma y susurró en la oscuridad de la habitación. No quiero. Fuera de su ventana, la noche de horario transcurría en silencio. A lo lejos, dentro de la tienda de armas Hefesto, la zampacuz negra con motivos florales tembló una vez dentro de su estuche sellado antes de volver a quedarse quieta. Capítulo 197, Rumores. Cassandra no volvió a dormirse después de despertar del sueño. Permaneció acurrucada bajo su manta hasta la mañana, escuchando los débiles sonidos de la casa de la familia Apolo que poco a poco cobraban vida a su alrededor.
Los sirvientes comenzaron a moverse por los pasillos, los aventureros regresaron de su entrenamiento matutino y, en algún lugar fuera de su habitación, alguien rió tan fuerte que el sonido se coló por la puerta y la golpeó en la cabeza, que ya le dolía. Sus manos aún temblaban. Por más que se repitiera a sí misma que solo había sido otro sueño, la sensación se negaba a abandonarla. La vaina negra, las flores doradas, el agua oscura, la gente que se hundía en ella y la voz que le preguntaba si abriría los ojos permanecían nítidas en su mente. Era lo mismo de siempre. Un futuro terrible se había revelado ante ella, y una vez más, despertó sabiendo que nadie le creería. Cassandra se incorporó lentamente y abrazó sus rodillas. Tal vez pueda simplemente ignorarlo. La idea surgió de forma natural. Fue un acto de cobardía, pero estaba cansada. Estaba harta de correr a advertir a la gente de las que se reirían. Estaba harta de ver a Daphne fruncir el ceño con esa mezcla de preocupación y exasperación. Estaba harta de que Apolo elogiara su belleza mientras desestimaba sus palabras como otro episodio extraño. Sobre todo, estaba cansada de ser la única que veía el precipicio que se avecinaba mientras todos los demás seguían caminando con una sonrisa en la cara. Aún así, ignorar el sueño no hizo que se desvaneciera. La voz que provenía del agua permaneció. Comillas, vas a abrir los ojos. Cassandra hundió el rostro entre las rodillas. No quiero. Su voz era apenas audible. Llamaron a la puerta. Comillas, Cassandra, ¿estás despierta? Cassandra se estremeció. La persona que estaba afuera no tardó en abrir la puerta, y Daphne Lauros entró en la habitación con una toalla sobre un hombro. Probablemente acababa de terminar su entrenamiento matutino. Llevaba el pelo recogido y aún tenía una fina capa de sudor en la piel. En el instante en que Daphne vio el rostro de Cassandra, su expresión cambió. Tienes un aspecto terrible. Buenos días, Daphne-san. No me digas buenos días con esa cara. ¿Tuviste otra pesadilla? Cassandra bajó la mirada. Esa respuesta fue suficiente. Daphne suspiró, se acercó a la cama y colocó una mano sobre la frente de Cassandra. Sin fiebre, al menos eso es bueno. Vi algo. Siempre se ve algo. Esta vez, la voz de Daphne fue más suave que sus palabras. Se sentó en el borde de la cama y miró a Cassandra con atención. Comillas, ¿qué fue esta vez? Cassandra dudó. Quería hablar, pero la familiar presión se apoderó de su pecho en cuanto lo intentó. No era dolor propiamente dicho, era más bien la sensación de intentar gritar bajo el agua. Sus palabras podían salir de su boca, pero nunca llegarían a nadie de la manera que ella deseaba. Aún así, Daphne había preguntado. Así que Cassandra se obligó a responder. Había una espada. Comillas, una espada. Una vaina negra con flores doradas. Estaba dentro de la armería de la familia Hefesto, y la gente intentaba alcanzarla. Algunos se hundieron en aguas oscuras, y otros volvieron convertidos en huesos. Daphne la miró fijamente durante unos segundos. Luego cerró los ojos y se frotó la frente. Cassandra. Sé que suena extraño. Parece una de tus peores pesadillas. Es real. ¿No lo sabes? Sí. Daphne volvió a abrir los ojos, no parecía enfadada, solo cansada. Cassandra odiaba esa expresión más que la ira. Si Daphne le gritaba, al menos eso significaría que sus palabras habían tenido algún efecto. Pero esa mirada cansada hizo que Cassandra se sintiera como si se hubiera convertido en una carga que alguien llevaba pacientemente. Daphne-san, por favor escúchame, habrá un juicio en la tienda de armas Hefesto. Se venderá públicamente una Zampakut. Si alguien la toca sin cuidado, ocurrirá algo terrible. Daphne parpadeó. Espera, ¿una Zampakut? Cassandra asintió rápidamente. Sí. Esa parte podría ser cierta. Comíllase. Daphne se levantó y caminó hacia la ventana, apartando la cortina. La luz de la mañana inundaba la habitación. Oía gente hablando al pasar por el pasillo. Al parecer, Itzai dejó una de sus espadas en la tienda de armas de Hefesto ayer. Todo el mundo está hablando de ello. A Cassandra se le encogió el corazón. El sueño ya había comenzado. Agarró la manta con fuerza. Entonces tenemos que detenerlos. Comillas, ¿detener a quién? La gente lo va a tocar. Daphne se giró y la miró con impotencia. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? ¿Entrar en la tienda de la familia Hefesto y decirles que Cassandra tuvo un sueño aterrador, así que tienen que cerrar todo? A Cassandra se le hizo un nudo en la garganta. Esa espada es peligrosa. Por supuesto que es peligroso. Es un arma fabricada por Itzai. Todo en ese hombre es peligroso. Daphne cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la ventana.
¿Sabes lo que dice la gente de él ahora? Dicen que luchó solo contra el ejército de Rakia y regresó como si solo hubiera salido a dar un paseo. Algunos incluso afirman que congeló la capital real con una sola espada. No sé cuánto de eso es exagerado, pero incluso la mitad sería ridículo. No es solo la espada. El sueño me mostró gente muriendo porque intentaron forzarla. Entonces la familia Hefesto se encargará de ello. No son tontos. Cassandra negó con la cabeza. Eso no será suficiente. Daphne frunció el ceño. Cassandra, escúchame, sé que tus sueños te asustan, pero esto involucra a la familia de Hefesto y al mismísimo Itzai. No podemos precipitarnos y hacer acusaciones. Apolo se enterará, y si se interesa, las cosas se pondrán difíciles. Al oír mencionar a Apolo, el rostro de Cassandra palideció. Daphne lo notó y suspiró de nuevo. Comillas, ¿lo ves? Tú también lo entiendes. Apolo no fue cruel con ella como lo eran algunos dioses. Le sonrió, la elogió, la vistió con hermosas vestimentas y la llamó una de sus hijas amadas. Pero su afecto era intenso, y cuando decidía que algo era bello, interesante o entretenido, podía fácilmente meter en problemas a todos los que le rodeaban. Un juicio público de Zampacuz era justo el tipo de cosa que le divertiría. Cassandra bajó la mirada hacia sus manos. Daphne, Sam, si Apolo, Sama se entera, podría intentar que alguien de nuestra familia desafíe la espada. El silencio de Daphne le respondió. Ambos sabían que eso era posible. Al cabo de un rato, Daphne chasqueó la lengua suavemente. De acuerdo, cámbiate. Primero iremos a ver qué pasa. Solo estamos mirando, ¿entiendes? Si la familia Hefesto tiene las normas adecuadas, no interferimos. Cassandra levantó la cabeza. Daphne, Sam, no me pongas esa cara. No estoy diciendo que crea en el sueño. Lo sé. Me voy porque si te dejo sola, probablemente te escaparás a escondidas y te desplomarás en algún sitio. Los hombros de Cassandra se relajaron ligeramente. Eso sonaba como Daphne. Ella no le creyó, pero aún así la acompañó. Para Cassandra, eso ya era más de lo que la mayoría de la gente daba. Para cuando llegaron al distrito donde se encontraba la tienda de armas de Hefesto, la multitud había crecido incluso más de lo esperado. Daphne se detuvo al borde de la calle y se quedó mirando fijamente. Esto es peor de lo que pensaba. Los aventureros se habían reunido en grupos, discutiendo acaloradamente sobre el juicio. Algunos afirmaban que la espada ya había matado a alguien. Otros dijeron que el primer aspirante sobrevivió, pero perdió la razón. Algunos insistían en que Itzai había sacado personalmente un alma del infierno y la había vuelto a meter en el cuerpo del retador. La boca de Daphne se contrajo. La gente realmente dice cualquier cosa. Cassandra apenas la oyó. Su mirada ya se había dirigido hacia la tienda. En el momento en que vio el edificio, sintió un nudo en el pecho. Era el lugar de su sueño. El ángulo era diferente, la calle estaba más iluminada y la multitud era más ruidosa, pero la sensación era la misma. En algún lugar dentro de esa tienda estaba la vaina negra con flores doradas, y estaba esperando. Cassandra retrocedió medio paso sin darse cuenta. Daphne lo notó de inmediato. ¿Comillas, Cassandra? Está ahí. Bueno, sí, por eso estamos todos reunidos aquí. No, quiero decir. Cassandra se llevó una mano al pecho. Es como si supiera que estoy aquí. Daphne la miró por un instante y luego siguió su mirada hacia la tienda. Empiezo a arrepentirme de haber venido aquí. Lo lamento. No te disculpes todavía, guárdate eso para cuando algo suceda de verdad. Se acercaron a la multitud. Capítulo 198, Apolo escucha los rumores. Cerca de la entrada, miembros de la familia Hefesto controlaban el flujo de visitantes. También estaba presente un empleado del gremio, y la familia ganesa había enviado guardias para mantener el orden. Eso por sí solo suavizó un poco la expresión de Daphne. Al menos no dejan que la gente haga lo que quiera. Cassandra asintió, pero su inquietud no desapareció. En el sueño, la gente se reía de sus advertencias, y ahora la calle a su alrededor estaba llena de risas. En parte era una excitación inofensiva, pero en parte sonaba exactamente igual que la risa que había oído en sueños. Entonces oí o a un grupo de aventureros cerca. Comillas, entonces el primer tipo fracasó. Obviamente, era solo un pobre novato de nivel 1. Oí que lloró. Oí que vio a su hermano muerto. Eso da miedo. Da miedo o no, sobrevivió. Quizás la espada no sea tan peligrosa como dicen. Uno de ellos se rió. Si un don nadie como ese puede sobrevivir, quizás yo también debería intentarlo.
Cassandra se giró hacia ellos antes de poder controlarse. No deberías. Los aventureros la miraron y el rostro de Daphne se tensó de inmediato. El hombre que había hablado miró a Cassandra de arriba a abajo y luego sonrió con sorna. Comíllase, ¿qué se supone que significa eso? Esa espada les muestra a las personas cosas que no quieren ver. Si la tocas sin cuidado, puede que no regreses en buen estado. El hombre la miró fijamente por un momento. Entonces se rió. Sus compañeros lo siguieron. Los dedos de Cassandra se aferraron a su falda mientras Daphne daba un paso al frente con una expresión severa. Ya basta, nos vamos. Espera, ¿es adivina o algo así? Tal vez tuvo una visión. Oye, ¿me puedes decir si yo también me haré rico? Las risas se hicieron más fuertes. El rostro de Cassandra palideció, pero aún así intentó hablar. Lo digo en serio, por favor, no lo toques si solo quieres probar tu suerte. La sonrisa del hombre se desvaneció, dando paso al enfado. Comillas, ¿quién te lo pregunto? Daphne agarró la muñeca de Cassandra y la apartó antes de que la situación empeorara. Ya es suficiente. Pero Daphne, comillas. Comillas, ya he dicho suficiente. La voz de Daphne era firme. Cassandra bajó la cabeza. Los hombres que iban detrás de ella seguían riendo, y cada paso que daba para alejarse de ellos era como alejarse de un desastre que ella no había podido evitar. En el segundo piso de la armería Hephaestus, Riley permanecía de pie junto a la ventana, observando la calle que se extendía abajo. Se había fijado en Cassandra antes de que hablara, su atención fue atraída primero por el leve temblor proveniente del zampacut sellado que se encontraba en la planta baja. Su cabello plateado era fácil de distinguir entre la multitud, pero la reacción de la espada fue lo que realmente llamó su atención. Había reaccionado. Solo un poco, pero fue suficiente. La mirada de Riley siguió a Cassandra mientras Daphne la apartaba del grupo de aventureros que se burlaban de ella. Comillas, así que esa es ella. Hefesto permanecía de pie a su lado con los brazos cruzados. Cassandra Ilion, dijo Riley, Apolo familia. Comillas, la chica de los sueños extraños. Comillas, has oído hablar de ella. Solo rumores. La mayoría de la gente la trata como a una niña melancólica que dice cosas inquietantes. Eso es porque la mayoría de la gente es idiota. Hefesto le echó un vistazo. Pareces más molesto de lo normal. Riley observó cómo Cassandra bajaba la cabeza mientras Daphne le hablaba. Me disgustan las personas que se ríen de las advertencias solo porque quien las emite es débil. La expresión de Hefesto se suavizó ligeramente. Comillas, es ella la indicada. No sé. Pero crees que podría serlo. Sí. Hefesto miró hacia la sala de exposiciones que se encontraba abajo. Comillas, y la espada. Al menos reaccionó. Eso hizo que Hefesto se quedara en silencio. Al cabo de un rato, preguntó, comillas, ¿vas a llamarla? Aún no. Comillas, ¿por qué? Porque si lo hago, Apolo olerá algo interesante y vendrá corriendo. La boca de Hefesto se contrajo. Esa es una forma muy desagradable de describirlo, pero probablemente tengas razón. Riley se apartó de la ventana. Por ahora, dejamos que el juicio continúe. Si ella se presenta voluntariamente, eso tendrá más peso que si yo la he invitado. Comillas, ¿y si alguien más resulta herido primero? Lo detendré antes de que llegue demasiado lejos. Hefesto lo miró con una mezcla de confianza y preocupación. Lo dices como si fuera algo sencillo. No lo es. Riley sonrió levemente. Pero fui yo quien puso la espada aquí. Asumo la responsabilidad. Cassandra y Daphne no regresaron inmediatamente a Apolo familia. En lugar de eso, Daphne la arrastró a un callejón cercano donde el ruido de la calle era más tenue antes de finalmente soltarle la muñeca. Comillas, ¿en qué estabas pensando? Cassandra bajó la cabeza. Quería advertirles. Comillas, ¿y escucharon? No. Comillas, entonces, ¿qué lograste? Cassandra se mordió el labio. Daphne miró su rostro pálido y suspiró, mientras su ira se desvanecía. No digo que hayas hecho nada malo, pero no puedes abalanzarte sobre cada persona que se niega a escuchar, te derrumbarás antes de que el futuro cambie. La voz de Cassandra era débil. Comillas, entonces, ¿qué debo hacer? Daphne no tuvo una respuesta inmediata. Esa pregunta nunca había sido fácil. A pesar de todas sus quejas, sabía que Cassandra era sincera. La niña creía de verdad lo que veía, y a veces, incluso Daphne tenía que admitir que los sueños de Cassandra resultaban inquietantemente precisos después de que ocurrían. El problema era que Cassandra nunca lograba explicarlas de una manera que convenciera a la gente de antemano.
Daphne se apoyó contra la pared del callejón y cruzó los brazos. Por ahora, no le informamos nada a Apolo, Sama. Cassandra levantó la vista sorprendida. ¿Comillas en realidad? Sí, si se entera por nosotros, seguro que se interesará. Prefiero que se entere por otra persona más adelante a que nos meta en el lío ahora mismo. Pero de todas formas se enterará. Probablemente. Daphne chasqueó la lengua. Dios se entera de todos los problemas tarde o temprano. Cassandra volvió a mirar hacia la calle. La multitud que se congregaba frente a la tienda de armas Hefesto seguía creciendo. La presión de su sueño seguía presente en su pecho, pero ahora se había sumado algo más. La espada se había sentido cerca, casi como si la hubiera notado, y como si la voz bajo el agua la hubiera seguido hasta el mundo de la vigilia. Daphne, San. ¿Comillas qué? Si te dijera que necesito intentar tocar esa espada, ¿me lo impedirías? Daphne la miró fijamente. Sí. Cassandra se estremeció. Daphne continuó sin dudarlo. Te detendría, te arrastraría a casa, cerraría la puerta con llave y me sentaría delante si fuera necesario. Veo. Pero si después de eso lo intentaras, probablemente acabaría siguiéndote. Cassandra levantó la vista lentamente. Daphne desvió la mirada, molesta por sus propias palabras. No te veas tan feliz, dije probablemente. Los labios de Cassandra temblaron, esbozando una leve sonrisa. Gracias, Daphne, San. No me des las gracias, ya me arrepiento de haberlo dicho. Esa misma tarde, Apolo finalmente escuchó el rumor. Estaba descansando en su salón cuando uno de sus hijos le informó emocionado que Itzai había puesto a la venta al público una Zampakut en la tienda de armas de Hefesto. Al principio, Apolo solo escuchó con leve interés, pero en el momento en que oyó que la espada elegía a su propio amo, sus ojos se iluminaron. Comillas, una espada que elige a quien la empuña. Su sonrisa se amplió. ¡Qué romántico! Los miembros de la familia Apolo que lo rodeaban comenzaron a hablar al instante. Algunos elogiaron la espada, otros se preguntaron si realmente era tan poderosa como decían los rumores. Otros sugirieron que Apolo familia debería enviar un retador. Cassandra permanecía de pie en silencio cerca del fondo del pasillo, apretando los dedos alrededor de la manga. Daphne, que estaba a su lado, se dio cuenta. Sus miradas se cruzaron, y la expresión de Daphne decía lo mismo que Cassandra estaba pensando. Demasiado tarde. Apolo se levantó de su asiento con elegante emoción. Un arma que elige a su propio héroe, ¿cómo podría ignorar un acontecimiento tan hermoso? El rostro de Cassandra palideció. Apolo sonrió radiante. Comillas, mañana iremos nosotros mismos a la tienda de Hefesto. Entonces su mirada recorrió a sus hijos. ¿Y si esa espada busca realmente un alma digna, quizás uno de vosotros sea el elegido? Cassandra sintió que el sueño la envolvía de nuevo, trayendo consigo la vaina negra, el agua oscura y la voz que esperaba bajo el lago. Bajó la cabeza y apretó los puños. Nadie me creerá. Ese pensamiento aún dolía, pero por primera vez, otro pensamiento lo siguió. Aún así, ya lo vi. Y como lo había visto, no podía fingir que no sabía nada. Capítulo 199, El juicio de Yaquintos. La familia Apolo llegó a la tienda de armas de Hefesto como una procesión, que era precisamente el tipo de cosas que le gustaban a Apolo. Nunca había sido un dios que se moviera en silencio, pues podía convertir incluso un breve paseo por horario en todo un espectáculo. Vestía una capa blanca bordada con hilo de oro, su cabello brillaba bajo la luz de la mañana, y los miembros de su familia lo seguían en formación ordenada, algunos orgullosos, otros emocionados y otros simplemente complacidos por la atención que recibían de la multitud. Cassandra caminaba cerca de la parte trasera con Daphne a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella mientras intentaba mantener la respiración tranquila. Apenas había dormido después del sueño. Incluso después de que amaneciera, las imágenes se negaban a desvanecerse como lo hacen las pesadillas comunes. Cuanto más se acercaban a la tienda de armas de Hefesto, más pesada sentía su pecho. No deberíamos ir. Lo había pensado una y otra vez desde que dejó la casa de la familia Apolo, pero Apolo ya había tomado una decisión, y una vez que decidía que algo era bello, romántico o divertido, era casi imposible rechazarlo. Daphne la miró de reojo. Tu cara es terrible. Cassandra bajó la cabeza. Lo siento. No te pido disculpas. Te pregunto si te vas a desmayar antes incluso de que entremos en la tienda. Estaré bien. Siempre dices lo mismo. Cassandra no supo qué responder, así que solo pudo bajar la mirada y seguir caminando.
Daphne suspiró en voz baja, pero aún así dio medio paso más cerca, lo suficiente como para sujetarlas y sus rodillas flaqueaban de repente. Ese pequeño gesto hizo que a Cassandra le ardieran los ojos más que cualquier regaño. Daphne aún no creía del todo en sus sueños, pero de todos modos siempre permanecía a su lado. La calle frente a la tienda de armas de Hefesto estaba aún más concurrida que el día anterior, con aventureros reunidos en grupos dispersos alrededor de la entrada mientras discutían sobre el fracaso del primer aspirante en su prueba. Como nadie fuera de la sala de pruebas había visto lo que realmente sucedió, la historia ya se había dividido en varias versiones ridículas. Un rumor afirmaba que la espada había arrastrado al retador al infierno, otro insistía en que Itzai había abierto los recuerdos del hombre y los había vuelto a unir, y un tercero decía que la espada le había pedido que matara a la persona que más amaba. Daphne escuchó esa última versión y chasqueó la lengua. Horario es un caso perdido cuando se trata de rumores. Cassandra no dijo nada, porque aunque las historias habían sido claramente distorsionadas hasta ser irreconocibles, el miedo que subyacía en ellas no era del todo erróneo. La espada realmente le había mostrado a Ansel algo a lo que no quería enfrentarse, y ella no podía quitarse de la cabeza la sensación de que volvería a hacerlo. Cuando Apolo Familia se acercó, la multitud abrió paso sin necesidad de que se lo pidieran. Apolo seguía siendo Apolo, e incluso los aventureros que le tenían antipatía entendían que bloquear el paso de un dios en público era buscarse problemas. Apolo sonrió como si hubiera llegado a una fiesta. Así que aquí es donde se exhibe la famosa espada. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada de la tienda, brillantes de curiosidad. Un arma que elige a su portador, ¡qué maravilla! Una hoja con corazón, esperando el alma lo suficientemente bella para responderle. Varios miembros de la familia Apolo elogiaron de inmediato sus palabras, mientras que la boca de Daphne se contrajo de una manera que sugería que estaba haciendo un gran esfuerzo por no suspirar. Cassandra bajó aún más la mirada. Podía sentir la espada dentro de la tienda. Incluso a través de muros, sellos, cristales y la multitud, algo tenue rozó el límite de su percepción. No hablaba con la misma claridad que en el sueño, pero la sensación era lo suficientemente parecida como para hacerle sentir como si estuviera al borde de aguas profundas mientras algo bajo la superficie observaba su reflejo. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela de su falda. Daphne lo notó y susurró, mantén la calma. Lo estoy intentando. Lo sé. Esa breve respuesta ayudó más de lo que Cassandra esperaba. Dentro de la tienda, el gerente parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo al ver entrar a Apolo. Bienvenido, Apolo, Sama. Apolo sonrió cálidamente. No hay necesidad de estar tan nervioso, solo vine a ver la espada que ha hecho hablar a medio horario. La expresión del gerente no mejoró, porque los dioses que decían ese tipo de cosas solían ser los clientes más problemáticos. La dependienta de antes estaba de pie cerca de la sala de exposiciones e hizo todo lo posible por mantener la compostura, aunque sus ojos no dejaban de dirigirse hacia Apolo Familia. Le habían dicho que los dioses podrían venir, pero oírlo y verlo en persona eran cosas muy distintas. Entonces Rayleigh bajó del segundo piso. En el momento en que apareció, el ruido en la tienda disminuyó por sí solo. Mantenía su habitual expresión tranquila, con Senbonzakura y Rurihiro Kujaku en la cintura, y nada en su postura sugería que estuviera preocupado por la llegada de Apolo. Los ojos de Apolo se iluminaron. Ah, Itzai-kun. Rayleigh se detuvo a unos pasos de distancia. Apolo, Sama. De cerca eres más guapo de lo que decían los rumores. No me extraña que tantos niños hablen de ti últimamente. Estoy seguro de que la mayoría de esos rumores son calumnias. Apolo rió levemente. Quizás, pero la gente guapa siempre está rodeada de rumores. Es inevitable. Rayleigh lo miró por un momento antes de hablar con el mismo tono tranquilo. Si vienes a ver la espada, por favor, respeta las normas de la tienda. Si vienes a causar problemas, le pediré a Hefesto que te cobre una entrada antes de echarte. El encargado de la tienda casi se atragantó, mientras que Daphne arqueó ligeramente las cejas. Apolo simplemente volvió a reír, aparentemente divertido más que ofendido. Comillas que frío, vine con sincera admiración. Entonces, admira sinceramente desde detrás de la línea. Algunos miembros de la familia Apolo fruncieron el ceño ante el tono de Rayleigh, pero ninguno dio un paso al frente. La reputación actual de Itzai era algo que nadie podía ignorar, especialmente después de que los rumores de Rakia comenzaran a extenderse por horario. Apolo se llevó una mano al pecho.
Por supuesto, al fin y al cabo, las reglas hacen que los juegos sean más elegantes. La expresión de Riley apenas cambió. Cassandra se quedó de pie detrás de Daphne y lo observó en silencio. Ese era el joven de su sueño. Sus ojos negros eran los mismos, al igual que la expresión serena que ella había visto junto a la espada tras el cristal. Pero ahora que lo veía en la realidad, notó algo que el sueño no había captado del todo. No estaba tranquilo porque era indiferente. Estaba tranquilo porque ya había aceptado el riesgo. Por alguna razón, eso la asustaba más que cualquier muestra de arrogancia manifiesta. La sala de exposiciones se abrió únicamente después de que el gerente de la tienda confirmara el número de visitantes. Apolo, Daphne, Cassandra, Yaquintos y otros 2 miembros de la familia Apolo fueron los primeros en entrar, mientras que el resto tuvo que esperar fuera porque la sala no podía albergar a más personas de forma segura. La zampacuz negra con motivos florales reposaba dentro del estuche sellado. En el instante en que Cassandra lo vio, se quedó sin aliento. Era exactamente la espada de su sueño, desde la vaina negra brillante y las flores doradas hasta los elegantes adornos y la extraña frialdad que se escondía bajo su belleza. Aunque no se movió, Cassandra tuvo la sensación de que, silenciosamente, había dirigido su atención hacia ella. Ella dio un pequeño paso hacia atrás. Daphne lo notó de inmediato. Cassandra. Estoy bien. No tienes buen aspecto. Daphne frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir nada más, Apolo se acercó a la vitrina con evidente admiración. ¡Qué hermoso! Su voz se suavizó al mirar la espada. Realmente es diferente de las armas comunes. Incluso a través de la funda, puedo sentir su presencia. Riley estaba cerca y no dijo nada. Apolo se volvió hacia él. ¿Comillas puedo verlo dibujado? No. La respuesta llegó de inmediato. Nadie dibuja eso dentro del taller, dijo Riley. Si alguien quiere impugnarlo, debe registrarse, firmar los documentos, notificar a su familia y entrar a la sala de pruebas subterránea bajo observación. ¡Qué estricto! Es una espada, no un accesorio de teatro. Apolo sonrió. Pero una espada que elige a su amo ya es una especie de teatro. El alma se sitúa ante la hoja la mira fijamente, y el destino decide si ambas son lo suficientemente bellas como para encontrarse. Pocas cosas me parecen más poéticas. Riley lo miró. Apolo, Sama, si conviertes el juicio en una actuación, cancelaré el derecho de tu familia a impugnarlo. La atmósfera se tensó de inmediato. La expresión de Yaquintos cambió. Comillas, ¿cómo te atreves a hablarle a Apolo, Sama? ¿Cómo? Yaquintos. Apolo levantó una mano y lo detuvo antes de que pudiera continuar. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos se habían aguzado con interés. Comillas, ¿negarías a Dios? Rechazaría a cualquier cliente que ponga en riesgo mi producto, mi tienda o la reputación de mi diosa. Apolo miró fijamente a Riley por un momento antes de reír suavemente. Ya veo por qué le caes bien a Hefesto. Riley no respondió. La mirada de Cassandra se movió entre los dos. Apolo se divertía, mientras que Riley San no tenía miedo, y la diferencia entre esas dos actitudes hacía que la habitación pareciera inestable. Poco después, el grupo se trasladó a la sala de pruebas subterránea. Apolo aún no había elegido un rival, pero insistió en presenciar el procedimiento con sus propios ojos. Riley lo permitió, aunque solo después de hacer que Apolo firmara como representante de la familia con antelación. Incluso eso le pareció divertido a Apolo, quien firmó el documento con una caligrafía elegante mientras sonreía como si estuviera dejando un autógrafo. Daphne observaba el proceso con rostro cansado. Esto está empeorando. Cassandra permanecía de pie a su lado con las manos fuertemente entrelazadas. Daphne, San. ¿Comillas qué? Creo que alguien de nuestra familia lo intentará. Por supuesto que sí. Apolo, Sama no vino aquí solo para mirar. El rostro de Cassandra palideció. Daphne la miró y bajó la voz. Escúchame, si elige a Yaquintos, no te metas. Pero, comillas. Yaquintos es de nivel 3, experimentado y testarudo. Si sales corriendo y le dices que no lo toque por culpa de un sueño, solo se enfadará, e incluso a Apolo, Sama le podría resultar lo suficientemente entretenido como para presionarlo aún más. Cassandra sabía que Daphne tenía razón, y eso lo empeoraba todo. Apolo examinó a los miembros de su familia, y su mirada pronto se posó en Yaquintos. Yaquintos se enderezó inmediatamente. Apolo, Sama, si así lo desea, desafiaré la espada. Su voz estaba llena de devoción, y varios miembros de la familia Apolo lo miraron con evidente envidia.
Cassandra sintió de nuevo como el sueño le oprimía el pecho. Por favor, no, susurró ella. Su voz era tenue, pero la habitación se había quedado lo suficientemente silenciosa como para que la gente cercana pudiera oírla. Yaquinos giró la cabeza. Comillas, ¿qué dijiste? Cassandra se estremeció, mientras que la expresión de Daphne se tensó. Apolo parecía interesado. Comillas, ¿Cassandra? Cassandra bajó la cabeza, pero se obligó a hablar. Esa espada es peligrosa. Si alguien la toca con malas intenciones, le mostrará algo doloroso. Yaquintos frunció el ceño. Eso es lo que lo convierte en un juicio. No, es diferente. Si intentas forzarlo, puede ocurrir algo terrible. La expresión de Yaquintos se suavizó. Comillas, estás diciendo que no estoy cualificado para ello. Cassandra negó con la cabeza rápidamente. No, yo solo. Suficiente. Su voz no era fuerte, pero la hizo encogerse. Daphne dio un paso al frente. Ella solo se preocupa por ti. Yaquinos miró a Daphne, y luego volvió a mirar a Cassandra. Una cosa es preocuparse, otra muy distinta es hablar como si el elegido de Apolo, Sama, fuera a fracasar antes incluso de que yo toque la espada. Apolo se llevó una mano a la barbilla y los observó con una sonrisa, sin hacer ningún intento por detener la discusión. Los dedos de Cassandra temblaron. Quiso retirarse y disculparse, pero el recuerdo del agua oscura y los huesos pálidos permaneció en su mente, oprimiendo su miedo hasta que se obligó a pronunciar una frase más. Por favor, no lo traten como algo bello solo porque sea peligroso. El rostro de Yaquintos se ensombreció. Los ojos de Daphne se abrieron ligeramente, tal vez porque no esperaba que Cassandra continuara. Riley, que había estado de pie cerca del soporte de armas, finalmente la miró detenidamente. La sonrisa de Apolo se acentuó. Qué cosa tan extraña de decir. Cassandra volvió a bajar la cabeza. Lo lamento. Daphne se acercó a ella en silencio. Yaquinos exhaló y se volvió hacia Apolo. Apolo, Sama, permítame cuestionarlo. Apolo sonrió. Muy bien. Cassandra sintió que se le encogía el corazón. El procedimiento comenzó. Yaquintos firmó los documentos requeridos sin dudarlo. A diferencia de Ansel, él tenía dinero, estatus, prestigio y la aprobación directa de Apolo, por lo que se mantuvo sereno de principio a fin, como si el juicio fuera simplemente otro escenario en el que pudiera demostrar su valía. Riley lo observaba en silencio. Comillas, ¿comprendes el riesgo? Sí. Comillas, ¿comprendes que la espada puede rechazarte sin importar nada? Los ojos de Yaquintos se entrecerraron ligeramente. Entiendo. Y una última advertencia, no desenvaines la espada a menos que te dé permiso. Yaquintos pareció ligeramente disgustado, pero aún así asintió. Riley abrió la caja sellada y el frío familiar se extendió por la habitación. Cassandra contuvo la respiración inconscientemente. La zampacuz fue colocada en las manos de Yaquintos. Durante unos segundos, no pasó nada. Yaquintos miró la espada con expresión serena, pero pronto su mirada comenzó a perder el enfoque. En la visión, Yaquinos se encontraba dentro de una sala bañada por el sol, donde Apolo estaba sentado en un trono blanco bajo cortinas doradas, sonriéndole con la calidez y la belleza que una vez lo habían hecho sentir elegido. Bajó la cabeza. Apolo, Sama. El dios sonrió. Yaquintos. Esa sola palabra lo llenó de orgullo. Entonces la sala comenzó a cambiar. Los pilares blancos se agrietaron, las cortinas doradas se oscurecieron con manchas y los pétalos de flores que flotaban en el aire se convirtieron en trozos de papel rasgado con su propio nombre. Yaquintos frunció el ceño. Comillas, ¿qué es esto? Apolo seguía sonriendo, pero innumerables personas se encontraban ahora detrás de él, algunas conocidas y otras desconocidas, todas esperando la atención del dios. Apolo se acercó a ellos uno por uno, y cada persona brilló con esplendor durante un breve instante antes de desvanecerse entre la multitud que le seguía. Yaquinos intentó avanzar, pero sus pies no le obedecían. Comillas, Apolo, Sama. El dios no lo miró. La escena cambió de nuevo, y Yaquintos se encontró de pie frente a un espejo. En el reflejo, se vio arrodillado con ambas manos extendidas, ofreciéndole la espada negra con motivos florales a Apolo con una expresión de alegría, aunque sus ojos estaban vacíos y sus manos sangraban por haber apretado demasiado la hoja. El reflejo habló primero. Si Apolo, Sama lo desea, entonces mis manos, mi sangre y mi alma le pertenecen. Yaquinos se miró al espejo y la ira se apoderó de él antes de que pudiera hacerlo el miedo. Comillas, menuda sarta de tonterías. El reflejo sonrió. Comillas, ¿lo es?
Comillas, callarse la boca. Si Apolo, Sama te ordena desenvainar la espada, ¿te negarás? Yaquinos apretó los dientes. Eso es lealtad. Si Apolo, Sama quiere la espada incluso después de que te rechace, ¿la soltarás igualmente? La pregunta le impactó más de lo que esperaba. No respondió. El reflejo continuó sonriendo con su propio rostro. Comillas, ¿quieres? En la sala de pruebas, los dedos de Yaquintos se apretaron alrededor de la espada. La mirada de Rayleigh se aguzó. Yaquintos. No hubo respuesta. La presión de la Zampacud comenzó a aumentar, y Cassandra sintió que el aire se volvía tan frío que se le erizó la piel. Daphne la agarró inmediatamente de la muñeca y la apartó, mientras la sonrisa de Apolo se desvanecía ligeramente. La mano de Yaquintos se movió hacia la empuñadura. Rayleigh volvió a hablar, con voz tranquila pero firme. No lo dibujes. Los labios de Yaquintos se movieron. Pertenece. La vaina se abrió ligeramente. Pertenece a Apolo, Sama. Rayleigh desapareció del lugar donde estaba. Antes de que pudiera sacar la espada más lejos, apareció frente a Yaquintos y le golpeó la muñeca con 2 dedos. El impacto abrió la mano de Yaquintos, y Rayleigh atrapó la espada al caer, mientras que con la otra mano presionaba el pecho de Yaquintos. Bakud 1, Sai. Los brazos de Yaquintos se doblaron hacia atrás cuando el hechizo de atadura surtió efecto, y la fría presión que llenaba la habitación desapareció. Yaquintos se tambaleó, respirando con dificultad mientras sus ojos recuperaban lentamente el enfoque. Durante varios segundos nadie habló. Apolo miró a Rayleigh. Rayleigh volvió a sellar la espada sin apartar la mirada de Yaquintos. Te han rechazado. El rostro de Yaquintos se torció. No había terminado. Estabas a punto de forzar la apertura de la hoja. Yo solo. Dijiste que pertenecía a Apolo, Sama. Esa frase dejó a Yaquintos paralizado. El tono de Rayleigh se mantuvo impasible. Esa respuesta por sí sola te descalifica. El rostro de Yaquintos palideció y luego se puso rojo. Apolo observaba la escena con una expresión indescifrable. Cassandra estaba temblando. Ella había vislumbrado el borde de la prueba, no la visión completa, pero lo suficiente para comprender lo que la espada le había pedido. La espada no había preguntado si Yaquinos era fuerte. Le habían preguntado si podía presentarse ante ellos siendo el mismo. Y no pudo. Capítulo 200, Consecuencias. Tras liberar a Yaquintos de sus ataduras, Apolo familia abandonó la sala subterránea en un tenso silencio. Apolo no lo reprendió, lo que de alguna manera empeoró la humillación. Él solo sonrió levemente y le dijo a Yaquintos que descansara, mientras Yaquintos bajó la cabeza y lo siguió en silencio. Cassandra lo observaba desde detrás de Daphne. Por una vez, nadie se burló de su advertencia. Nadie se disculpó, pero al menos todos en la sala la habían escuchado. Al regresar al primer piso, Apolo aminoró el paso junto a Rayleigh. Esa espada es más afilada de lo que esperaba. Fue bastante misericordioso, para ser honesto. Comillas, a eso le llamas misericordia. Intentó forzarlo y mantuvo ambas manos. Apolo lo estudió. Realmente no temes ofender a los dioses. Temo a muchas cosas. Ofender a dioses que tratan a las espadas vivientes como trofeos no está entre mis mayores temores. Por un instante, la tensión entre ellos se agudizó. La sonrisa de Apolo reapareció como si la hostilidad de Rayleigh no hubiera hecho sino divertirle aún más. Entonces lo tomaré como un cumplido. Vengan, hijos míos, volveremos hoy. Los miembros de la familia Apolo lo siguieron. Cassandra volvió a caminar cerca de la parte trasera, pero al pasar por la sala de exposiciones, no pudo evitar mirar hacia la vitrina sellada. La espada negra con motivos florales reposaba silenciosamente tras el cristal. Por un instante, Cassandra sintió que la misma voz juvenil del sueño rozaba sus pensamientos. Comillas, vas a abrir los ojos. Dejó de caminar. Daphne lo notó de inmediato. Comillas, Cassandra. Cassandra contempló la espada durante un largo rato antes de bajar la cabeza. Aún no. Su voz era tan suave que solo Daphne la oyó. La expresión de Daphne cambió ligeramente, aunque no preguntó nada. Rayleigh observó cómo Cassandra se marchaba desde las escaleras del segundo piso. La espada en la vitrina emitió un leve temblor, y esta vez, Rayleigh comprendió que ya no estaba enfurruñada. Estaba esperando. El regreso de Apolo familia fue mucho más silencioso que su llegada. Cuando aquella mañana caminaron hacia la tienda de armas de Hefesto, Apolo parecía como si estuviera llevando a sus hijos a una fiesta. La capa blanca, el bordado dorado,
Las miradas de admiración desde la calle y la pulcra formación de la familia detrás de él habían hecho que todo pareciera una hermosa excursión organizada para el entretenimiento de un dios. Ahora, sin embargo, nadie parecía deseoso de hablar. Yaquinos caminaba con la cabeza gacha, con el rostro sereno en apariencia, pero pálido alrededor de los labios. No estaba herido, y Rayleigh no lo había humillado públicamente más allá de declarar su rechazo, pero el silencio a su alrededor era más pesado que cualquier herida. Para Yaquinos, ser rechazado por la espada ya era suficientemente doloroso. Ser rechazado delante de Apolo era peor. Cassandra caminaba detrás de Daphne, con la mirada baja mientras el ruido de la ciudad las envolvía. Las calles estaban animadas, la multitud seguía discutiendo sobre el juicio de la espada, e incluso algunas personas intentaron seguir a Apolo Familia para preguntar qué había ocurrido dentro de la tienda, solo para ser rechazadas por los miembros de la familia. Nadie se atrevió a preguntarle directamente a Yaquintos. Esa podría haber sido la única muestra de misericordia que Horario le tuvo ese día. Daphne miró a Cassandra de reojo. «¿Estás temblando otra vez?» Cassandra se presionó apresuradamente ambas manos contra la falda. «Lo lamento. Te disculpas demasiado. Lo lamento». Daphne se detuvo medio paso y la miró fijamente. Cassandra solo se dio cuenta de lo que había dicho después de que las palabras salieron de su boca, y su rostro se puso rojo. Daphne dejó escapar un largo suspiro. «Comillas en serio, ¿qué se supone que debo hacer contigo?» Aunque sus palabras sonaban exasperadas, la mano que colocó sobre la espalda de Cassandra fue lo suficientemente suave como para que los hombros de Cassandra se relajaran ligeramente. Delante de ellos, Apolo soltó una carcajada. No era una risa estruendosa, ni tampoco una risa airada. Más bien, parecía genuinamente entretenido. ¡Qué fascinante! Los miembros de la familia Apolo se enderezaron de inmediato. Los hombros de Yaquintos se tensaron. Apolo caminaba despacio, con la mirada entrecerrada, como si aún estuviera pensando en el juicio. Una espada que trasciende la devoción, la belleza, la fuerza y el estatus, y que pregunta si quien la empuña puede enfrentarse a ella siendo el mismo. Hefesto ha acogido a un niño realmente excepcional. Uno de los miembros de la familia preguntó con cautela, «Apolo, Sama, deberíamos volver a desafiarlo». Apolo miró al que hablaba y sonrió. «No de inmediato. Un juego hermoso pierde su encanto si uno sigue lanzando piezas al tablero sin comprender las reglas». La boca de Daphne se contrajo. «Así que al final es un juego». Cassandra casi podía oír el reproche tácito de Daphne sin necesidad de mirarle la cara. Apolo dirigió su mirada hacia Jacinto. «Yaquintos». «Sí, Apolo, Sama. Fuiste rechazado». El rostro de Yaquintos palideció. El tono de Apolo siguió siendo suave, pero precisamente por ser suave, las palabras resonaron con aún más fuerza. «Esa espada no rechazó tu fuerza, rechazó la forma en que te enfrentaste a ella». Yaquinos bajó aún más la cabeza. «Te he fallado». «No». Apolo se detuvo y extendió la mano, tocando suavemente la mejilla de Jacinto. «Sigues siendo hermosa en tu lealtad, sin embargo, esa espada parece rechazar la belleza que pertenece enteramente a otra persona». Los presentes parecían conmovidos por las palabras de Apolo. La expresión de Daphne indicaba que quería quejarse, pero había decidido que hacerlo en público solo le causaría problemas. Sin embargo, Cassandra miró a Yaquintos y sintió una extraña incomodidad. Las palabras de Apolo fueron amables. También eran crueles. Porque Yaquinos los tomaría como consuelo, pero no comprendería la herida que la espada le había infligido. Solo se esforzaría más por ser bello a los ojos de Apolo, sin darse cuenta de que la hoja rechazaba precisamente eso. Cuando Apolo Familia regresó a casa, el ambiente dentro de la mansión se tornó rápidamente tenso. Los miembros que no habían ido a la tienda rodearon a los que sí habían ido, haciéndoles pregunta tras pregunta. Algunos querían saber qué aspecto tenía la Zampakut, otros preguntaron si Yaquintos realmente había fracasado, y algunos miembros menos diplomáticos preguntaron si la espada le había mostrado algo vergonzoso. Yaquintos abandonó la sala casi de inmediato. Nadie lo detuvo. Apolo lo vio marcharse con una leve sonrisa, y luego dirigió su atención al resto de la familia. «La espada es real». Esas 4 palabras silenciaron la sala. Apolo se sentó con gracia, su manto extendiéndose sobre la silla como la luz del sol sobre mármol blanco. No es una simple espada mágica, ni tampoco un arma cara a la que se le ha añadido un rumor aterrador para aumentar su precio.
Posee voluntad propia, y esa voluntad es lo suficientemente orgullosa como para rechazar incluso a Miyaquintos. Los miembros intercambiaron miradas. Apolo apoyó la mejilla en una mano. Itzai-kun dijo algo interesante. Si el juicio se convierte en una farsa, anulará el derecho de nuestra familia a impugnarlo. Algunos miembros se enfadaron inmediatamente. Comillas, que arrogante. Comillas, se atrevió a amenazar a Apolo, Sama. Solo porque forjó algunas espadas famosas, cree que puede. Apolo levantó un dedo. La sala quedó en silencio al instante. Es arrogante, sí, pero la arrogancia unida a la habilidad se convierte en encanto. Además, es hijo de Hefesto, y no tengo ningún deseo de discutir con ella por una espada que aún no ha elegido a nadie. Daphne estaba de pie junto a Cassandra, cerca de un lado del salón. Su rostro permaneció impasible, pero Cassandra lo conocía lo suficientemente bien como para comprender el pensamiento que se escondía tras esa expresión. Lo que quieres es pelear, solo estás esperando una excusa más bonita. Cassandra casi sonrió a pesar de sí misma. Entonces la mirada de Apolo se dirigió hacia ella. Cassandra. Su cuerpo se puso rígido. Sí, Apolo, Sama. Le advertiste a Yaquintos. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia ella. Comillas, ¿viste algo? Los dedos de Cassandra se curvaron. Esta siempre era la peor parte. Si guardaba silencio, la culpa la aplastaría más tarde. Si hablaba, nadie le creía del todo. Incluso cuando la escuchaban, siempre había algo que se entrecruzaba entre sus palabras y sus sentimientos. Aún así, Apolo se lo había preguntado. Tuve un sueño. Algunos miembros apartaron la mirada de inmediato con expresiones familiares. Alguien cerca del fondo murmuró, comillas, otra vez. La mirada de Daphne se aguzó y la persona se calló rápidamente. Cassandra bajó la cabeza. Vi la espada antes de ir allí. Vi gente intentando alcanzarla y hundiéndose en aguas oscuras. Vi a alguien tratando de reclamarla para otra persona, y la espada lo rechazó. Yaquintos no estaba allí para oírlo, pero la sala se estremeció igualmente. Los ojos de Apolo se curvaron. Qué interesante. Eso no era creencia, sino interés, y Cassandra lo sabía. Para Apolo, su sueño se había convertido en un adorno más para el evento, algo misterioso y hermoso para colocar junto a la espada. Apolo continuó, entonces, tal vez tu sueño esté relacionado con esa espada. Cassandra levantó la cabeza sorprendida. Comillas, ¿me crees? Por supuesto que creo que soñaste algo. La respuesta le produjo un profundo disgusto. Pero si el sueño es una profecía, un temor o el susurro de la espada misma, es algo que solo podemos descubrir observando. Un misterio es más bello antes de ser resuelto por completo. Cassandra quería decir que los misterios no eran bellos cuando la gente moría a causa de ellos. Pero no pudo. Las palabras se le clavaron en la garganta y se quedaron allí. Apolo la miró fijamente durante un rato y luego habló con suavidad. No te asustes tanto, no te obligaré a desafiar a la espada. Los hombros de Cassandra se relajaron ligeramente. Entonces Apolo añadió, al menos no todavía. La expresión de Daphne cambió. Apolo, Sama. Su voz era controlada, pero penetrante. Apolo la miró con diversión. Comillas, ¿qué ocurre, Daphne? Cassandra no es apta para ese tipo de juicio. Cassandra se volvió hacia ella. Daphne, San. Daphne no apartó la mirada de Apolo. Es sanadora y maga de apoyo. No es espadachina y siempre ha sido sensible a los sueños y los presagios. Si esa espada realmente muestra visiones dolorosas, obligarla a tocarla sería peligroso. Apolo escuchó en silencio y, por un instante, Cassandra sintió esperanza. Entonces Apolo sonrió. Precisamente por eso podría resultar interesante. La mandíbula de Daphne se tensó. El salón quedó tan silencioso que incluso los sirvientes dejaron de moverse. Apolo se recostó y continuó en un tono ligero. No me malinterpretes. No tengo intención de hacerle daño a ninguno de mis hijos. Pero la espada rechazó a Yaquintos porque no pudo enfrentarse a ella siendo el mismo. Si los sueños de Cassandra están relacionados con esto, quizás la espada ya la haya notado. Cassandra sintió que la sangre se le helaba en el rostro cuando Daphne se interpuso entre ella y el rostro. Ella ya dijo que tenía miedo. Lo sé. Entonces, comillas. Daphne. La voz de Apolo seguía siendo suave, pero esta vez tenía la suficiente fuerza divina como para detenerla. Te preocupas por ella, eso está bien, me gusta eso de ti, pero no olvides que yo también me preocupo por mis hijos. La expresión de Daphne dejaba claro que quería decir algo muy grosero. Muy, muy grosero.
Cassandra casi entró en pánico solo de imaginarlo. Daphne-san, por favor, no luches contra Apolo, Sama por mi culpa. Por suerte, Daphne tragó las palabras con un esfuerzo visible. Apolo sonrió como si no se hubiera dado cuenta. Por ahora, esperaremos. Que otros desafíen primero a la espada. Si elige a alguien más, entonces este asunto termina. Si no, tal vez el sueño de Cassandra adquiera mayor significado. Cassandra bajó la mirada. La sala volvió a hablar después de que Apolo cambiara de tema, pero el ruido le parecía lejano. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.